Vamos a arrancar. Hola a todos y buenos días. Bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la CIECA, en conjunto en particular y en esta ocasión con el programa Estado de la Región. Para los que no lo conocen, nosotros en realidad hemos estado trabajando en conjunto por ya un par de meses y sobre todo a raíz de este último informe que generaron el año pasado. Pero Estado de la Región es un sistema de seguimiento y análisis del desarrollo humano sostenible en Centroamérica que busca realmente pues darnos insumos sumamente relevantes para conocer mejor la realidad con base en información actualizada, rigurosa, sobre todo los países de Centroamérica. En realidad este es un ejercicio muy importante para tener una participación más informada y más activa en el desarrollo de la región, así que tanto el insumo base, que es el informe, como esta serie de actividades lo que buscan es generar una conversación alrededor de las políticas que pueden llegar a ser necesarias para los países de la región, y para ello hoy vamos a tener una sesión sumamente importante y muy de relevancia actual, que es sobre el bono demográfico en Centroamérica, qué retos y oportunidades enfrenta la región a raíz de su actual transformación demográfica. Para ello me acompaña ya en línea la economista y demógrafa Pamela Jiménez Fontana, que es también investigadora del programa Estado de la Nación y del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, Universidad de Costa Rica. También tiene una maestría académica en demografía de la Universidad de California en Berkeley y es máster en Economía de la Salud y las Políticas Sociales del posgrado en Economía de la UCR. Antes de dar la palabra a Pamela, presentarles un poquito la dinámica de esta sesión. Vamos a tener una presentación magistral durante unos 40-50 minutos. Durante este periodo, si ustedes tienen alguna cuestión, alguna duda que nos quieran hacer, al lado derecho de su pantalla encontrarán el panel de preguntas. Ahí las pueden escribir y hacerlas llegar. La primera pregunta que siempre nos hacen es si van a poder recibir la presentación y el material. Y es así, después de la sesión, un par de horas después recibirán un correo automático con un enlace para bajar la presentación y también con una grabación de la sesión para que puedan consultar ciertos fragmentos que les hayan parecido de mucho interés o que quieran revisitar para ver alguna cifra o algún dato específico. Al final de la sesión vamos a tener también un segmento de preguntas y respuestas donde podremos dar solución a algunas de sus consultas. Para eso también pueden usar el panel de preguntas y eventualmente pues yo me voy a encargar de trasladárselas a Pamela para que pueda irlas respondiendo punto por punto. Con esa dinámica realmente vamos a tener una sesión bastante productiva, me parece, y de este tema que es de suma importancia para la región. Con eso, Pamela, realmente te quedas a cargo. Sé que están en muy buenas manos, pues aquí es la experta que investigó todo el fragmento de demografía del informe, así que adelante. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Para mí es un gusto la invitación que ustedes nos hacen eh, para poder continuar con esta serie de webinars que ha organizado el CIECA en torno al tema de la región centroamericana, y esta vez nos concentraremos en el tema de la parte demográfica. El informe de estado de la región es un informe que se realiza eh, desde Costa Rica, pero que analiza eh, diversos indicadores de todo Centroamérica. Uno de los capítulos, el primer capítulo de este informe, es sobre el tema del panorama demográfico. Entonces, en el día de hoy, lo que vamos a hacer, les voy a presentar un poco el contexto demográfico de la región centroamericana, y para luego concentrarnos en el tema de discusión del título de esta presentación, del bono demográfico. Centroamérica, es importante decir que no es la suma de 7 países. Cada uno de los estados enfrenta problemas distintos y tiene dinámicas propias, aunque como región todos los países comparten eh, ciertos desafíos y ciertas oportunidades
Y en el tema demográfico, lo que se observa es que pues todos los países están inmersos en un proceso de cambio demográfico, pero a ritmos muy distintos. Los desafíos que nos presenta el cambio demográfico podrían limitar las libertades y las oportunidades de las personas. Por eso es importante analizar este tema a nivel regional para ver qué acciones se pueden realizar de forma conjunta todos los países de Centroamérica. En los últimos 50 años la población centroamericana ha cambiado, es una región que es más urbana y esto obedece a procesos de modernización importantes, procesos de transformación social y productiva. Actualmente la población ronda aproximadamente los 45 millones de habitantes, 10 millones de habitantes más que lo registrado en el 2000, y la región también está un poco concentrada. 1 de cada 3 centroamericanos vive en Guatemala, y Guatemala en conjunto con Honduras representa un poco más de la mitad de la población del Istmo. Entonces, la región es una región más urbana, más que ha estado inmersa en procesos de modernización, que incluso esto implica ciertos conflictos en el uso de los recursos naturales, en las presiones para la provisión de los servicios públicos y también conflictos en la saturación de infraestructura. Entonces, dado este muy rápido contexto sobre Centroamérica, voy a profundizar en el tema del panorama demográfico. Para hablar de cambio demográfico, tenemos que hablar principalmente de 2 fenómenos. El primer fenómeno es la mortalidad. ¿Qué ha pasado con la mortalidad en Centroamérica? Lo que se observa es que para toda la región observamos reducciones importantes en las tasas de mortalidad, pero con brechas entre países. Tenemos el caso de Guatemala, que ha pasado de tasas de mortalidad de 8 muertes por cada 1000 habitantes a 7,7 muertes por cada 1000 habitantes, mientras que en otro extremo tenemos el caso de Costa Rica, que las tasas de mortalidad están alrededor de 4 muertes por cada 1000 habitantes. Entonces acá lo que vemos son brechas importantes dentro de la misma región. Ahora, las reducciones en las tasas de mortalidad, que son generalizadas en todos los países que se observan en los últimos 20 años, nada más que a velocidades y ritmos muy distintos, obedecen a mejoras en los servicios públicos, en salud, especialmente mejoras en el saneamiento y en las políticas de salud, en la provisión de agua, y esto es parte de este proceso de modernización que les estaba comentando. No solo es la atención a las enfermedades, sino también las políticas en salud. Esta reducción en la mortalidad también significa un cambio en el perfil epidemiológico en salud, o sea, cómo se distribuyen, cómo están compuestas las enfermedades en cada uno de los países, cuáles son las enfermedades que más aquejan a cada uno de los países. Como parte del proceso de transición demográfica, que de paso menciono, es un proceso que están experimentando todos los países del mundo, nada más que ritmos muy distintos, hay un cambio en el perfil epidemiológico de pasar de reducir el peso de las enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, y empieza a incrementar el peso de las enfermedades no transmisibles. Esto, por ejemplo, significa una reducción en las muertes por diarrea o enfermedades infecciosas respiratorias, y que es parte de esas mejoras que comenté en la cobertura en los servicios básicos como en agua, vacunación y atención primaria. Pero otra vez vemos una disparidad dentro de la propia región, aunque todos los países tienen un mayor peso de estas enfermedades no transmisibles, como son enfermedades crónicas o degenerativas, como el cáncer, sí hay una disparidad en la estructura. Vemos que en Guatemala un 47% de las muertes son producto de enfermedades no transmisibles, mientras que en el caso de Costa Rica esto representa un 83% de las muertes. Esto lo que significa es que en países como Guatemala, Honduras y El Salvador y Belice, que tienen una mayor proporción de muertes por producto de enfermedades
transmisibles o maternales, o enfermedad o muertes por casos de desnutrición, significa que en estos países hay un margen de acción importante para lograr reducir la proporción que representan estas enfermedades. Ahora, producto de la reducción en la mortalidad, entonces lo que se genera es un aumento de la esperanza de vida en la región centroamericana. La mortalidad primero se reduce en la mortalidad infantil y después se comienza a reducir la mortalidad en las edades más avanzadas. Centroamérica ha avanzado mucho y es parte de este proceso de modernización. La transición demográfica implica una modernización de las sociedades. En 1950 la esperanza de vida entre los 46, al nacer era aproximadamente 45 y 55 años. Y vemos que actualmente para todos los países de Centroamérica la esperanza de vida es superior a los 70 años, es de 70 años o más. Entonces vemos importantes avances en la esperanza de vida al nacer para todos los países. Hay que destacar algunos países que han logrado avances, las principales mejoras en materia de esperanza de vida. Hay que destacar el caso de El Salvador, por ejemplo, que logró uno de los mayores avances en esperanza de número de años, que se incrementó la esperanza de vida al nacer, y el caso de Nicaragua. Ahora, tenemos en otro extremo el caso de Costa Rica y Panamá, que en los últimos años han incrementado 1 o 2 años su esperanza de vida, pero esto es porque entre más avanzo en el nivel de esperanza de vida, más difícil es incrementar un año. O sea, el pasar de 78 años de esperanza de vida al nacer a 79 es más difícil que pasar de 69 a 72. Pero entonces lo que observamos es, producto de estas mejoras en la provisión de servicios públicos, de mejoras en la modernización de las sociedades, ha incrementado la esperanza de vida en todas las regiones. Ahora, un tema importante es de que a nivel mundial, en la mayor parte de países, las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres. Es una brecha pequeña, pero casi siempre las mujeres tienen una esperanza de vida superior a los hombres. Pero hay que destacar que encontramos en algunos casos que esta brecha es bastante amplia. Destaca el caso de El Salvador, que la brecha entre la esperanza de vida de mujeres y hombres es de 9,2 años. Esto significa que las mujeres tienen una esperanza de vida de 9,2 años más que la esperanza de vida de los hombres. Esto probablemente está asociado a las altas tasas de muertes violentas que ocurren en este país. El segundo factor que hay que considerar cuando hablamos de transición demográfica es la reducción en las tasas de fecundidad. Esta ocurre un poco más tarde en el proceso de transición demográfica. O sea, primero con los procesos de modernización y transformación se reduce la mortalidad y unos años después se empieza a reducir las tasas de fecundidad. Vemos que esto ha sido el caso para todos los países de Centroamérica. Todos los países han reducido sus tasas de fecundidad. Y acá podemos agrupar en 3 tipos de países. Tenemos los países con tasas de fecundidad bajas, por debajo del nivel de reemplazo, que en este caso sería el caso de Costa Rica y El Salvador, que tienen tasas el número promedio de hijos por mujer está por debajo de 2,1, que es el nivel de reemplazo, y en los últimos años han efectivamente logrado reducir significativamente sus tasas de fecundidad. El tercer grupo de países tenemos a Nicaragua, Honduras y Panamá, que tienen una tasa global de fecundidad ligeramente por encima del promedio de la región, por encima del nivel de reemplazo. Se espera que estos países, y Belice también, y se espera que estos países alcancen el nivel de reemplazo entre el 2020 y el 2030. Entre el 2025, perdón, y el 2030. Y luego el tercer caso es Guatemala, que tiene una de las tasas de fecundidad más altas de la región centroamericana, 3,3 hijos en promedio por mujer. Este país ha logrado efectivamente reducir su fecundidad, pero todavía se mantiene en niveles bastante elevados.
Ahora, estas tasas de fecundidad son promedios por país, pero dentro de los mismos países hay variaciones en la fecundidad. Eh, por ejemplo, para todos los países, la fecundidad en las zonas rurales es mayor que las tasas de fecundidad en las zonas urbanas. Pero destaca el caso de Guatemala, que las mujeres rurales tienen en promedio 1,3 hijos más que las mujeres en zonas urbanas. Además, las mujeres con mayor nivel educativo tienen menores tasas de fecundidad. Entonces, acá un poco es analizar o revisar las políticas en materia de fecundidad, de planificación familiar que se están generando en los países, especialmente los que tienen más altas tasas de fecundidad, para revisar cuál es el acceso y la información en materia de salud sexual que tienen las personas en estos países, especialmente en Guatemala y en las zonas rurales. Otro tema importante en materia de fecundidad es la fecundidad adolescente. En todos los países se observa una reducción en las tasas de fecundidad adolescente. Sin embargo, destacan 3 países con altas tasas de fecundidad adolescente, bastante por encima del promedio de América Latina. Estos son Guatemala, Honduras y Nicaragua. Tenemos el caso de Honduras, de 99 nacimientos de madres adolescentes por cada 1000 mujeres. Aunque para todos los países se ha reducido, estos niveles son bastante elevados, muy por encima de otros países latinoamericanos como Uruguay o Chile. Ahora, la fecundidad adolescente no solo es un tema de preocupación porque limita el desarrollo educativo de estas mujeres, sino también porque usualmente está asociado a violencia sexual o a situaciones de abuso, y que además son mujeres que quedan embarazadas de hombres bastante mayores respecto a la edad que ellas tienen. Por ejemplo, destaca el caso de Costa Rica, que las mujeres que fueron madres entre los 10 y los 14 años, el 75% quedó embarazada de un hombre al menos 5 años mayor. O el caso de El Salvador para el 2012, que las niñas entre 10 y 12 años que dieron a luz, tuvieron un hijo, el 61% se le encontraron indicios de violencia sexual. Entonces, esto es muy importante porque son personas que deberían de estar en el sistema educativo, que deberían de estar en un proceso de desarrollo personal para después lograr incorporarse al mercado laboral, pero estos embarazos a edades muy tempranas limitan su desarrollo educativo y limitan luego su posibilidad de incorporarse al mercado laboral y los mismos ingresos que van a poder percibir. ¿Cuál es el perfil de las mujeres que son madres adolescentes? Usualmente son de zonas rurales, en condiciones de pobreza, con baja escolaridad y una baja prevalencia en el uso de anticonceptivos. Entonces, por eso retomo lo que dije anteriormente, que es importante revisar cuáles son las políticas que están aplicando en estas zonas rurales, para las personas con bajo nivel educativo, la información sobre salud sexual que les está llegando y las políticas para proteger a estas mujeres de situaciones de violencia. Entonces, este proceso de transición demográfica, que lo que ha generado en la región es una reducción en las tasas de fecundidad y una reducción en las tasas de mortalidad, implica un cambio en la estructura de la población por grupos de edad. Para analizar este tema de cómo ha cambiado la población por grupos de edad, es importante devolvernos un poco el concepto del ciclo de vida. Básicamente podemos separar a la población entre dos grupos. Tenemos a los jóvenes y a los niños menores de 18 años, en algunos países se amplía el concepto hasta los 20 años, que son dependientes económicamente, que van a requerir servicios de salud y en educación, y que van a ser dependientes, pueden ser de sus padres o también del Estado. Luego, el segundo grupo son las personas en edad de trabajar, entre 18 y 65 años. Estos son la fuerza laboral, las personas que se esperaría que incrementen, que fomenten el crecimiento y la productividad del país. Estas personas generan superávits, o sea,
producen más de lo que consumen. Y luego el tercer grupo que tenemos son las personas adultas mayores que también usualmente son económicamente dependientes, aunque en algunos casos las personas siguen trabajando, pero en su mayoría son económicamente dependientes, ya sea de transferencias de los hogares o de pensiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se financian los dependientes? Bueno, los dependientes se pueden financiar de tres formas: con transferencias públicas del Estado, ya sea en la provisión de servicios de salud públicos y servicios públicos en educación, transferencias públicas en pensiones, y también con transferencias privadas, o sea, transferencias de los mismos familiares o entre otros hogares. Y otra opción es con el ahorro, que en el caso de Centroamérica no es tan grande. Dado esta visión de cómo es el ciclo de vida de las personas, entonces podemos analizar la estructura por edades de la población. Tenemos el caso de Costa Rica, en que más de la mitad de la población está concentrada entre los 25 y los 64 años. Eso significa que más de la mitad de la población está concentrada en las edades que se esperaría que sean más productivas y que aporten más a la economía. El Salvador es Panamá es casi la mitad, un 48%, y para El Salvador es un 45%. Y vemos que para estos países la proporción de menores de 15 años es menor al 30%. Entonces son países que el mayor peso de la población está concentrado en las personas en edad de trabajar. Luego, en segundo grupo, tenemos el caso de Nicaragua, Honduras y Belice, que es un poco más del 40% de la población que está concentrada en las edades de trabajar. Y el peso de los jóvenes o menores de 15 años es cercano al 30%. Y luego tenemos Guatemala, que vemos que es como el otro extremo, en que tiene un menor peso de las personas de entre 25 y 65 años y un mayor peso, una mayor concentración de la población entre 0 y 15 años. Este cambio en la estructura de la población es el resultado de las reducciones en las tasas de mortalidad y reducciones en las tasas de fecundidad. Vemos que Costa Rica, Salvador y Panamá son de los países que tienen menores tasas de fecundidad, y por lo tanto, como las familias están teniendo menos hijos, los jóvenes y los niños empiezan a representar una menor proporción de la población, mientras que Guatemala, que tiene una tasa de fecundidad superior a 3 hijos por mujer, los jóvenes menores de 15 años y los niños representan una mayor proporción de la población. Este cambio en la fecundidad también se refleja en un cambio en el peso de la población de adultos mayores. Vemos que en Costa Rica la proporción de adultos mayores representa un 9% de la población. Esto que se observa acá es un poco el tema de que son poblaciones que ya están inmersas en un proceso de envejecimiento poblacional, especialmente Costa Rica, El Salvador y Panamá. Ahora, esto es un tema importante. El envejecimiento poblacional no ocurre específicamente por un aumento en la esperanza de vida, sino por una reducción en la fecundidad. Como Costa Rica, Salvador y Panamá las familias están teniendo menos hijos, el peso de los adultos mayores va a ser mayor. Mientras que en Guatemala y Belice el peso de los adultos mayores es del 5% o menos. Este cambio en las estructuras por edad de la población se puede también graficar o visualizar con las pirámides de población. Esta es la pirámide de población de Centroamérica en el año 2000. Vemos que tiene una base ancha, y acá en el eje vertical lo que tenemos es la edad, y en el eje horizontal es la proporción que representa la población. Entonces, una pirámide con una base ancha significa que es una pirámide joven, en que la mayor parte de la población se concentra en los menores de 15 años. Si vemos cómo es la pirámide actualmente, lo que vemos es que la base se ha estado reduciendo. Esto lo que refleja es las reducciones en la fecundidad de la región centroamericana, mientras que se comienza a ensanchar el medio de la pirámide, que es la proporción de personas en edad de trabajar. ¿Cuál es la proyección para el 2030? Se espera que la base de la pirámide sea todavía
más pequeña, o sea, se esperan mayores reducciones en las tasas de fecundidad, que incremente el peso de las personas en edad de trabajar, pero que además se observe un mayor peso del envejecimiento poblacional, una mayor proporción de adultos mayores. De forma individual, para cada país, lo que vemos es, en realidad, otra vez los tres grupos. Guatemala tiene una pirámide que está concentrada principalmente en la población más joven, vemos que tiene una base un poco más ancha, aunque sí se observa la reducción en la fecundidad, porque lo que vemos es que se comienza lentamente a ensanchar las partes medias. El segundo grupo de Salvador, Honduras y Nicaragua, que los consideramos que están en una situación intermedia en este proceso de transición demográfica, ya la base de la pirámide se reduce, está más pequeña y se comienza a ensanchar la proporción de personas en edad de trabajar, especialmente entre 20 y 35 años. El tercer caso de países son los países más avanzados en la transición demográfica, que son Costa Rica y Panamá, con una base de la pirámide más pequeña, y que las personas de 30 años o más comienzan a representar una mayor proporción de la población, y los adultos mayores también. Todos estos gráficos lo que nos representan, o sea, este cambio en la estructura por edad de la población, lo que nos representan es un poco el concepto del bono demográfico, que esta es una oportunidad potencial para la región centroamericana que se está comenzando a agotar. ¿Qué es el bono demográfico? El bono demográfico es una oportunidad potencial producto de que crece más rápidamente la población en edad de trabajar respecto al crecimiento de los dependientes. Entonces, por eso es tan importante esta visión del ciclo de vida. O sea, las personas entre 18 y 65 años crecen más rápidamente esa población que los dependientes, que son los jóvenes y los adultos mayores. Ahora, el bono demográfico es una oportunidad potencial, y esta palabra es clave, es potencial, porque depende de las políticas públicas que logren aprovechar que hay un fenómeno demográfico de una mayor concentración de personas en edad de trabajar. Esto puede significar, si con las políticas públicas adecuadas, un importante crecimiento económico en cada uno de los países, pero depende de que se logren mayores niveles de productividad. Y para lograr mayores niveles de productividad de la fuerza laboral es necesario realizar importantes inversiones en materia educativa. Acá nos estamos refiriendo básicamente, desde una aclaración, al primer bono demográfico. Hay otro segundo bono que tiene una naturaleza muy distinta, pero este primer bono, que es uno de los más importantes, solo sucede una vez. Y vamos a ver en qué situación se encuentra cada uno de los países. Como les comenté, el bono demográfico es producto de una menor dependencia demográfica, una menor dependencia de los jóvenes y de los adultos mayores, porque representan una menor proporción de la población. Este gráfico lo que representa la relación de dependencia, es el número de personas menores de 15 años y los adultos mayores por cada 100 personas entre 15 y 64 años. Vemos que la relación de dependencia en Costa Rica y Panamá se ha venido reduciendo, pero se espera que ya entre el 2015 y el 2020 esta dependencia comience a incrementar otra vez, producto de un mayor peso de los adultos mayores en la población. Lo que esto nos va indicando es que el bono demográfico, esta oportunidad, producto de la reducción en la dependencia, está prácticamente finalizando para Costa Rica y Panamá. Y luego, para el resto de países, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que vemos es de que viene una continua reducción en la dependencia demográfica, que se espera que continúe reduciéndose entre el 2030 y el 2045, dependiendo de la situación de cada país. Y esto es porque todavía se esperarían mayores reducciones en las tasas de fecundidad. Recordemos que todos estos países tienen tasas de fecundidad superior a 2 hijos por mujer. Entonces esperan mayores reducciones en las tasas de fecundidad hasta alcanzar los niveles más bajos de dependencia, que serán aproximadamente entre el 2035 y 2045, cuando ya todos los
países van a experimentar un crecimiento en la dependencia producto de un mayor peso de la población de adultos mayores por cada persona en edad de trabajar. Entonces, podemos resumir esta situación del bono demográfico en cuándo termina el bono demográfico para cada país. Para Costa Rica y Panamá, como les comenté, aproximadamente en el 2020, o sea, estamos ya finalizando el bono, lo que quedan son 2 años, y prácticamente la discusión en estos países se debe concentrar en los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional. Luego tenemos otros grupos como El Salvador, Belice, Honduras y Nicaragua, que se espera que el bono finalice entre el 2030 y el 2035. Y finalmente, el que tiene la mayor ventana de oportunidad es Guatemala, que se espera que el bono demográfico finalice aproximadamente en el 2050. Y entonces esto, volviendo un poco a la idea inicial, de que la región centroamericana no es la suma de no es la suma de los 7 países, porque en realidad cada país está experimentando la transición demográfica, pero a ritmos muy distintos y con condiciones de fecundidad, de mortalidad, de políticas públicas muy distintas. Entonces, esto lo que nos plantea es que en la región avanza el envejecimiento de la población, y que esto plantea retos, especialmente en la provisión de los servicios públicos y en el financiamiento de las pensiones. Una forma de visualizar este avance en el envejecimiento es con este índice de envejecimiento que se mide como el número de personas de 60 años y más por cada 100 personas menores de 15 años. Vemos que en Costa Rica habían 58 personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años y se espera que esto llegue a 118 personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años en el 2030. Entonces, Costa Rica es uno de los países que está avanzando más rápidamente, que está en este proceso de envejecimiento de forma muy acelerada, producto de la rápida reducción en las tasas de fecundidad. Luego, otros países como El Salvador y Nicaragua se espera que continúen con este proceso de envejecimiento, pero de una forma un poco no tan rápida como Costa Rica. Y luego tenemos el caso de Guatemala y Belice, que están inmersos igualmente en este proceso de envejecimiento. Se espera para el 2030 32 personas adultas mayores por cada 100 personas menores de 15 años, pero como vemos es un proceso de envejecimiento un poco más lento, eso significa un mayor margen de acción para aprovechar este bono demográfico. Ahora, algo importante acá es de que entonces el horizonte de acción para cada país es distinto y es necesario dar respuesta en algunos países en el corto plazo, pero además las acciones deben de ser constantes, porque este es un proceso que no se espera que se vaya a detener. O sea, se espera que el proceso de envejecimiento continúe, por lo tanto, acciones en materia de envejecimiento es importante que sean constantes. Estos cambios demográficos que se han expuesto implican cambios en las dinámicas en los mercados laborales y la posibilidad para algunos países que todavía tienen un mayor margen de acción de un mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos muy avanzados todos en un proceso de una población más envejecida, entonces la fuerza laboral representará una pequeña parte de la población y esto podría implicar dificultades en el crecimiento económico. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido la inversión en educación? ¿Cuáles son los resultados que se observan en la región centroamericana en materia de educación? En este gráfico lo que se observa son los años de educación promedio de la población por grupos de edad. Y vemos que hay rezagos históricos en la inversión y en la cobertura en materia de educación, especialmente para la población entre 40 y 55 años que tiene bajos niveles de educación y que estarán muy prontos a salirse del mercado laboral y a retirarse. Esto significa que no se han logrado, o sea, que estas personas
no han logrado incrementos importantes en la productividad, y esto significa desafíos en la transición demográfica. Incluso vemos, por ejemplo, el tema de las personas, de los jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando en el mercado laboral. Para todos los países, un poco más del 15% de los jóvenes entre 15 y 24 años no están ni estudiando ni trabajando, y un poco más del 20% solo están trabajando en edades que deberían de estar desarrollando y mejorando el nivel educativo para lograr incorporarse al mercado laboral, Estas personas, que es las barras amarillas, que lo que reflejan son las personas, los jóvenes que solo están trabajando, usualmente lo hacen en puestos de baja calidad, con bajos niveles de remuneración, lo que a futuro significa bajos ingresos que pueden ser insuficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. En materia de crecimiento económico, ¿cuál ha sido un poco la evolución de la producción por trabajador, del PIB por trabajador? Y lo que observamos es que el resultado, el crecimiento ha sido bastante moderado. La productividad por trabajador en realidad en Centroamérica es baja. Esto es especialmente preocupante en países en que ya están finalizando su ventana de oportunidad, como lo son Costa Rica y Panamá, que no han aprovechado con mayor intensidad esta oportunidad, no aprovecharon con lo suficiente esta oportunidad, esta ventana demográfica. Como ven ustedes en el gráfico, Panamá y Costa Rica tienen niveles cercanos del producto por trabajadora de $20,000 en promedio. Cerca de, esto es aproximadamente de $10,000 menos que el promedio de América Latina. Pero además también se observa baja inversión pública en temas claves como lo que es en materias de salud. Para que un país tenga una fuerza laboral altamente productiva, necesita no solo que tenga un importante nivel educativo, que implica inversión en educación, sino que además necesitan que estas personas estén sanas. La mayor parte de los países de la región invierte menos de $200 por habitante al año en materias de salud. Incluso los casos más extremos son Nicaragua, Honduras y Guatemala, en donde la inversión en salud por persona es de menos de $100. Entonces, aquí hay una desconexión entre la oportunidad que tenemos, pero lo que estamos haciendo, porque necesitamos que estas personas estén sanas para que puedan trabajar, incorporarse al mercado laboral y ser más productivos. En síntesis, lo que podemos plantear es que la región no ha logrado garantizar las condiciones para el desarrollo de las capacidades de la población, y esto es especialmente preocupante porque hay una oportunidad demográfica, pero muchos países no la estamos aprovechando lo suficiente. Entonces, en este tema, el informe lo que plantea es que sí es posible construir un futuro mejor, o sea, todavía se puede aprovechar que la región centroamericana tiene en promedio una población bastante joven, que nunca más va a tener una población tan joven como la tiene ahora, que aporte a la economía y que podría ser más productiva de lo que está haciendo. Para lograr esto es necesario reducir los rezagos respecto a América Latina en materia de educación y mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, especialmente en zonas rurales y en lugares más alejados, para que estas poblaciones logren tener un mayor acceso a servicios de salud, provisión de agua, política las campañas de vacunación y de educación en salud. Pero además, no solo tenemos que reducir nuestros rezagos en educación y en salud, sino que también es fundamental generar una mayor empleo. O sea, de nada nos sirve tener una gran parte de la población concentrada en las edades que podrían ser las más productivas, si no les damos el empleo de calidad que me podría generar un crecimiento económico.
Para este empleo lo que me podría generar es una mayor productividad, pero si entonces es necesario generar más empleo, incrementar la productividad, para esto es necesario invertir en educación y además lograr una producción que tenga un mayor valor agregado. Como les comenté, la región tiene la mayor proporción de, o sea, nunca más en la historia de Centroamérica se espera observar una población tan joven como la que tenemos actualmente. Los cambios demográficos parecen lejanos, parecen exclusivos de los países desarrollados, pero en realidad Centroamérica avanza a un ritmo muy rápido en materia de cambio demográfico. Por eso es importante implementar las políticas adecuadas para no solo aprovechar lo que queda del bono demográfico, sino también enfrentar el envejecimiento poblacional con una fuerza laboral que sea cada vez más productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Creo que ha sido una presentación muy valiosa y muy resumida también de los temas que han identificado ustedes y un poco también sobre las particularidades que hay entre los distintos países de la región. Un poco para abrir el segmento de preguntas y respuestas, recordarle a los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas en el panel que se encuentra a su lado derecho. Ahí pueden hacer sus consultas y nosotros las iremos pasando una por una para darles respuesta. Quizá para iniciar un poco la conversación, nosotros en la CIECA hemos tomado en cuenta el tema del bono demográfico también desde un punto de vista de lo que nos compete a nosotros como institución de la integración económica. Esto supone, digamos, vincular la necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo, de ofrecer empleo a la región, y sobre todo en el contexto en que su población joven y económicamente activa está creciendo. Por supuesto que nosotros lo vemos desde el punto de vista de fomentar el desarrollo productivo, cadenas de valor que estén más, que permitan, digamos, generar empleos con mayor valor agregado y que puedan darle un poco mayor de sostenibilidad a esta población creciente. Ustedes desde Estado de la Región enfatizan por su parte una apuesta estratégica por el tema de la educación. Digamos, en este sentido, cuando uno habla de los múltiples retos de la región, siempre existe la duda de por dónde empezamos. Quizá nos ayudas comentando un poquito más en detalle esa visión que tienen desde Estado de la Región. Creemos que son complementarias al final, pero para conocer un poco más su postura. Claro, hay un tema importante. Muchas veces, a veces por un problema de información, se discute en materia de los tomadores de decisiones reducir la inversión en educación para lograr solventar un poco ese desbalance en las finanzas públicas por las presiones del envejecimiento poblacional, para lograr pagar pensiones o para financiar algunos otros vacíos en las finanzas públicas. Sin embargo, esto es un error muy grave, porque justamente en un contexto en que la población está envejeciendo rápidamente, lo que se necesita es una fuerza laboral que, aunque sea pequeña, que me represente una menor proporción de la población, sea más productiva. Entonces, en otras palabras, los jóvenes, las personas entre 25 y 65 años, necesitan ser más productivos que los que ahora están retirados o pensionados. Y los niños que tenemos ahorita necesitan ser todavía más productivos que las generaciones anteriores, porque es por las reducciones en la fecundidad, la fuerza laboral se comienza a reducir. Esto puede significar un desbalance muy grande en las finanzas públicas, en los ingresos que recibe el Estado en materia fiscal, y puede representar dificultades para el financiamiento de pensiones. Pero entonces justamente la clave es la educación. Yo necesito que esos niños y esos jóvenes sean muy productivos, y para eso necesito darles
las herramientas en materia de educación. Claro, de hecho, quizá podemos aprovechar a redirigir a las personas a dónde pueden encontrar este recurso tan importante. Por ahí ponías la página web sobre el informe, pero también tal vez hacer la salvedad de que pueden encontrar ahí tanto un resumen ejecutivo, digamos, que tiene los contenidos muy resumidos, si quieren ver un poco la conexión entre este tema demográfico y los otros temas sociales, políticos, económicos que también abordabas al principio, para que puedan informarse un poquito más. Esto yo creo que es un tema sumamente importante porque justamente como dices, la productividad es uno de los temas claves y justamente una de las preguntas que nos hacen llegar ya los participantes tiene que ver con eso. Juan Carlos Rivas nos... Ah, perdón, la pregunta de la que decía mencionaba, ya vamos a llegar a la de Juan Carlos, es de Carlos Castillo. ¿Qué, qué sectores potenciales, qué sectores productivos potenciales se identifican para Guatemala? Y yo te extendería la pregunta un poco más a Centroamérica, para la generación de empleo que realmente permita aprovechar este bono demográfico. Y él hace ahí la aclaración de que fuera de los tradicionales, porque obviamente no es solo un tema de educación, sino también de en qué sectores están participando estas nuevas generaciones un poco más amplias, ¿no? Sí, ahí hay un tema importante porque creo que no debemos descartar los sectores tradicionales, o sea, no debemos olvidarnos de los sectores tradicionales y decir, dejémoslos de lado. Al contrario, o sea, es importante fortalecer estos sectores. Mejorar la productividad implica mejoras tecnológicas. O sea, puedo seguir produciendo café, puedo seguir produciendo algún banano, puedo seguir produciendo algunos otros productos, pero con una mejor tecnología que significa una mayor productividad y que eso significa un crecimiento económico. Entonces, la apuesta, no podemos decir cuál es la apuesta del sector, o sea, no le puedo decir el sector X es el sector que va a generar el crecimiento económico, porque en realidad los mismos sectores tradicionales representan una parte importante de las fuentes de empleo de la región. Entonces, por eso no nos podemos olvidar. Algo que ha estado sucediendo en la región es también una mayor proporción, un mayor peso de los servicios. Esto ocurre con mayor intensidad en algunos países como Costa Rica, en Panamá, y se observa también un poco más este crecimiento de los servicios en otros países como Nicaragua. Lo que pasa acá es que tenemos que tratar de mejorar los enlaces entre los encadenamientos productivos y sectores, porque si teníamos una mano de obra que no tiene una alta calificación educativa, pero le estamos apostando a los sectores de servicios que usualmente demandan que las personas tengan herramientas técnicas o cierta calificación educativa mínima, el colegio y alguna educación superior, entonces hay una desconexión entre lo que tiene mi fuerza laboral y lo que yo como economía le estoy dando de oportunidades. Yo no puedo llegar a Guatemala y decir, bueno, mi nuevo sector es el sector de los dispositivos médicos y es el sector que va a empujar la economía. Pues no, porque la fuerza laboral, si la observo, tiene un perfil educativo que no se acopla a esto. Entonces, son esfuerzos que se tienen que hacer de forma simultánea. No solo tengo que darle mejores herramientas a mi fuerza laboral, a las personas en edad de trabajar, a los niños y a los jóvenes, para que se logren acoplar e ingresar a estos sectores más modernos, sino que además tengo que fortalecer los sectores tradicionales. O sea, no puedo asumir por el hecho de que sean solo sectores tradicionales que van a ser así siempre. Puedo mejorar la productividad de estos sectores, puedo cosechar de forma más eficiente, por ejemplo. Claro, de hecho aquí justamente Jorge Quesada nos hacía llegar un comentario relacionado con eso, que creo que es una preocupación muy generalizada en el ámbito de las políticas, que es que si aumentamos el rendimiento de la productividad derivado de mejoras tecnológicas, si esto implica necesariamente un menor uso de la fuerza de trabajo y que eso, digamos, sea una especie de disparo en el pie. No sé si puedes comentar un poco en relación con esto que decías, cómo tomarías ese factor de mejora tecnológica. Y yo decía lo de la discusión que está muy en boga en esto por el tema de la automatización que aquí tenemos que atender
prácticamente ya, ¿verdad? Sí, eso, como usted acaba de comentar, es un tema que ha salido mucho en la discusión, de que todo lo van a hacer los robots y que pues ya no se va a ocupar tanta fuerza laboral, tanta mano de obra. Eh, es una preocupación válida. Sin embargo, cuando vemos experiencias de otros países desarrollados, también lo que se necesita es que la fuerza laboral se adapte a las nuevas necesidades de la economía. O sea, así como surgen nuevas tecnologías, así surgen también nuevas necesidades. Entonces, tal vez ya no voy a necesitar una persona que realice labores de limpieza de forma rudimentaria, sino que voy a necesitar una persona que realice labores de limpieza con máquinas que sean muchísimo más eficientes, que hagan el trabajo de forma más rápida. Entonces, es una preocupación válida. Creo que para la mayor parte de países de Centroamérica, por el proceso en que están, algunos sí están en un proceso de modernización más avanzado, como son Costa Rica y Panamá, pero para el resto de países que todavía están en un proceso de cambio demográfico y de modernización un poco más lento, creo que todavía este tema de la automatización no va a plantear un reto tan grande en el corto o mediano plazo. Sin embargo, creo que aquí el tema no es si nos van a reemplazar, es cómo puedo hacer yo para que mi fuerza laboral se adapte a las nuevas necesidades. Les puedo dar educación técnica para que más bien ellos mismos utilicen esas herramientas de automatización para la cosecha, por ejemplo. Claro, creo que es un tema también de complementariedad. Y para añadir un poco sobre eso, en realidad el tema de los servicios que tú mencionabas es muy importante porque a la larga ese es uno de los factores que hemos visto desde la SIECA en la región, que al final nosotros estamos basados en una economía que tradicionalmente se concibe como exportadora y eminentemente agrícola, pero esa parte de la foto no es completa. Entre la región, por ejemplo, comerciamos más bienes industriales o agroindustriales, al menos, que es un poco la oportunidad que vemos aquí hacia adelante. Pero también existe una fuerte tercerización de la economía que va hacia básicamente superar ya las exportaciones, digamos, de bienes tradicionales. Los servicios están siendo un poco más fuertes y que en esa combinación es donde precisamente se genera una oportunidad de desarrollo. Quizá para ir avanzando un poco con las preguntas, Juan Carlos Rivas hacía la siguiente, dice, la interpretación sobre el fin del bono demográfico es que, no se, que se acaba en 2030, 2035 o en las distintas líneas de tiempo que mencionabas para cada país, o si bien es una cuestión más de que se reduce el beneficio potencial de este bono a partir de ese año. Ok, ahí hay varios temas. Primero, o sea, el bono como tal se define, como lo comenté en la presentación, o sea, porque crece, o sea, es crecimiento, crece más rápidamente la población en edad de trabajar que el crecimiento de la población dependiente. Esto no significa que a partir del 2030 los dependientes van a ser muchísimo más que la fuerza laboral. O sea, es una cuestión de crecimiento. Ahora, nosotros hablamos, en el caso de Costa Rica y Panamá, por ejemplo, que se plantea aproximadamente el 2020, es decir, bueno, no hablemos ya de que estamos en una época de bonanza, hablemos aquí de los retos, porque al final estos son proyecciones de población y 1 o 2 años en materia demográfica no hacen tanta diferencia. Entonces, en el caso de los países que se plantea que acá aproximadamente en el 2030, es de que sí, efectivamente, van a crecer más rápido la proporción de dependientes que el crecimiento de la fuerza laboral. Eso no significa que la fuerza laboral se va a contraer. Eso es otra cosa. O sea, la contracción de la fuerza laboral ya ocurre o sea, en otra medida. Puede seguir creciendo, pero no tan rápido como va a crecer la población de adultos mayores. Ahora, aquí siempre es importante, o sea, no hay que ser alarmistas y decir, bueno, ya es el 2030 y ya entonces tenemos que salir corriendo. No, o sea, desde ya tenemos que prepararnos. Esto no es como una fecha como exacta de que cambian, de que de pronto todo va a ser distinto y ahora todo lo que la gente que vamos en la calle van a ser adultos mayores. No, es un proceso que ocurre
lentamente, y que entonces lo que hay que enfocarse es cuáles son los retos que eso plantea. O sea, adelantarme en el tiempo, decir, bueno, voy a adelantarme y decir qué medidas puedo tomar para este rápido proceso de envejecimiento poblacional. Claro. Eh, Ahora Marcela Escobar nos dice, muchas gracias por su excelente presentación. Soy de El Salvador. Una pregunta en el tema de la provisión de servicios públicos es, ¿qué tipo de políticas públicas deberían implementar los estados en el área de pisos de protección social universal, sobre todo en el tema de encarar el envejecimiento de la población? Como contexto dice que especialmente ahora que su país, El Salvador, está pasando por dificultades fiscales, los recortes se han enfocado en educación y salud, sobre todo. Sí, como les comenté, o sea, los tomadores de políticas públicas siempre, no siempre, pero se ven muy tentados a hacer recortes en educación y en salud, especialmente en educación, porque el argumento es estar reduciendo esa proporción de población. Sin embargo, esto puede significar un costo muy grande, porque significa que voy a invertir menos en los niños que me van a tener que mantener a mí. Y hay algunas políticas, tal vez no específicas sobre el envejecimiento, pero sí en temas de mortalidad, por ejemplo, que son claves, la provisión de agua, por ejemplo, que esto marca, o sea, marca muchísimo las sociedades, o sea, la provisión de agua, lavarse las manos, que la gente deje morir por temas de deshidratación, por ejemplo. O sea, hay aspectos básicos que creo que en la región centroamericana todavía en muchos países no hemos logrado resolver. Y nos estamos tal vez enfocando en pensiones, en que no tenemos cómo pagar las pensiones, y entiendo que en El Salvador eso es una situación que está complicada en la discusión, pero recortes en la provisión de servicios básicos en salud y recortes en la cobertura en educación pueden significar en unos 30 años vamos a observar los sacrificios tan grandes de estos países en materia de desarrollo humano. Claro. De hecho, un poco relacionado con eso, ay, se me fue aquí la pregunta. Eh, Hablan también Glenda Shulu, que cuando hablan de las estadísticas de fecundidad en Guatemala, principalmente las áreas rurales, ¿cómo han obtenido la información? ¿En qué parte del país la tasa es más alta? Eh, Tal vez un poco más ampliamente, si pudieras comentar sobre un poco las fuentes de información que tienen en cada país, para también conocer, hay otras preguntas un poco relacionadas alrededor de eso. Por ejemplo, de Belice nos hacían llegar un poco la duda o la queja quizá de que no se había puesto tanta atención a los datos de este tema, pero me imagino que es un poco sobre las fuentes de esa información. Sí, no sé vamos a ver si están viendo mi pantalla. Eh, es una preocupación muy válida y pensé incluirlo en la presentación, creo que ahora que tantas personas lo mencionan, creo que sí es un tema muy importante y es el tema de las fuentes de información. Esto es un problema que aqueja a muchos países de Centroamérica, algunos de los cuales, por ejemplo, no han logrado, eh, no realizaron el censo de población que se esperaba en la ronda del 2011. Si no me equivoco, Costa Rica y Panamá fueron los países que realizaron este censo, pero otros países todavía las fuentes de información son un poco rezagadas, están limitadas. Algunas de las fuentes de información que se utilizan entonces son encuestas de hogares, registros administrativos, pero la preocupación es muy válida. Vamos a ver, creo que me perdí, vamos a ver. No sé si ahorita me están viendo, pero la preocupación en general es muy válida y justamente uno de los apartados del informe
es los rezagos de la región en materia de información estadística. Tenemos, por ejemplo, algunos países que los censos y las encuestas no son consistentes entre ronda y ronda, de que se cambian preguntas, y entonces esto dificulta incluso hacer análisis de mayor largo plazo. De hecho, que en algunos gráficos se ven que por eso vienen como un rango de años, porque para un país tenemos los datos para el 2011, para otro país tenemos los datos del 2015, para otro país son datos del 2008, para Belice tenemos bastantes problemas de información. Entonces esto es un argumento que a nosotros también nos preocupa mucho, porque nosotros cuando hacemos la investigación, pues no tenemos muchos vacíos en los años y nos cuesta hacer ciertas series. Algunas de las fuentes que se utilizan son como CELADE, las encuestas de hogares, los censos de población, pero efectivamente el informe lo plantea, es un apartado del informe, incluso se discute el tema del subregistro de los nacimientos, por dificultades de que las personas a veces viven muy largo de las oficinas administrativas donde pueden ir a registrar a sus hijos y entonces no registran estos nacimientos, o por subregistro en los fallecimientos, que también los registros administrativos a veces o no logran capturar todas las muertes, o las mismas personas no registran el fallecimiento de estas personas. Creo que esto es un desafío muy importante, y para hacer análisis demográfico es un reto enorme. Y justamente he escuchado en algunos países de que no se deben de hacer censos de población, de que porque son muy caros, que para qué invertir tanto dinero en este tema, pero ¿cómo nos vamos a conocer como sociedad si no nos contamos, si no sabemos cuántos somos? Entonces, en eso creo que sí resalto la importancia de retomar esta discusión en muchos países que no han logrado hacer la última ronda de los censos de población. Claro, creo que ese es un reto sumamente importante para la región, un reto quizá también bastante difícil, quizá no tanto en el tema demográfico, pero sí en el tema de la producción de este tipo de informes y estadísticas, es el tema de la informalidad. Y justamente aquí nos hacían una pregunta de básicamente cómo relacionar la discusión que estamos teniendo en el plano general, digamos, con el contexto de muchos de nuestros países, que implica también un aumento del empleo en el contexto de informalidad. Y básicamente, si estamos hablando de fortalecer la productividad, ¿cómo incluir a ese sector también, que es tan importante? Esa es la pregunta de Jorge Quesada, un poco interpretada libremente, pero... Sí, justamente eso es una preocupación eh, y muy importante, porque usualmente el empleo en el sector informal no implica que no tienen ningún tipo de cobertura de seguridad social o de limitaciones en acceso a los servicios de salud, ingresos bajos, usualmente está asociado a personas en condición de pobreza, con bajos niveles educativos. Y entonces esta pregunta es sumamente importante: ¿cómo logro incorporar a estas personas que están en la informalidad, y que muchos incluso se han movido a la informalidad como su única alternativa por la falta de oportunidades en el sector formal? Y creo que eso es una política que los estados, cada uno de los países, tiene que revisar. ¿Qué estoy haciendo para lograr darle empleo a estas personas que en su mayoría tienen bajo nivel educativo? Creo que eso es uno de los retos más grandes. A veces, una de las cosas que creo que mencioné en el gráfico es, por ejemplo, que ahorita tenemos el rezago en educación por la falta, por los recortes que se hicieron con la crisis de los 80, y entonces vemos que las personas entre 40 y 55 años tienen bajos niveles educativos, y entonces estas personas les cuesta incorporarse al mercado laboral, o están en el sector informal, o tienen bajos niveles de ingreso. Para una persona de esa edad que está pronta a retirarse, probablemente decirle estudie 6 años más para poder ser ingeniero no es una alternativa muy viable, pero ahí es donde la educación técnica cobra gran relevancia, capacitaciones que pueden tomar unos meses o un año, y que le puede dar un plus muy grande a estas personas para poder incorporarse al sector formal. Claro. Aquí Franklin
Franklin Paniagua de Costa Rica dice, ¿cuál es la relación entre los datos de población y la migración? Tanto desde el punto de vista de la emigración como la inmigración, y si esto afecta el ritmo del envejecimiento poblacional. Sí, por una cuestión de tiempo no incluye el tema de migración, aunque es sumamente relevante en Centroamérica, especialmente en países como El Salvador. La migración tiene un rol importante cuando estos flujos representan una importante proporción de la población. En países como Costa Rica o Panamá, la inmigración no tiene un peso tan grande como lo es en El Salvador. Ahora, sí hay una gran parte de la población centroamericana que vive fuera de su país de origen, aproximadamente un 8% de la población centroamericana vive fuera de su país de origen, ya sea en otro país de Centroamérica o en otro país. En su mayoría, los inmigrantes están concentrados en Estados Unidos y en su mayoría esos inmigrantes son salvadoreños. Otro destino importante es México y España. Eh, Vemos incluso migración interna de Guatemala, El Salvador, de Nicaragua a Costa Rica, migración interna en la región. Es importante y tiene un papel fundamental, especialmente porque significa para los países como El Salvador, que tienen una gran parte de su población en edad de trabajar, que migran, significa que le estoy quitando a este país una parte de mi mano de obra dentro del país. Pero al mismo tiempo, esto significa un incremento en las remesas, o sea, y estas remesas que representan una parte importante del PIB en países como El Salvador, ayudan a financiar una gran parte del consumo y de la inversión de los propios hogares. Sin embargo, si estas personas que están empleadas fuera de su país de origen no tienen cuotas de seguridad social o no tienen ciertos planes de pensiones, cuando se retiren del mercado laboral, la falta de estas remesas sí puede generar un vacío importante. Eh, hay que revisar un poco las políticas de qué me está generando, cómo puedo yo como país tal vez reducir la inmigración, no limitándolos a salir, sino dándoles mayores oportunidades en su país de origen. Porque a diferencia de hace unas décadas, la migración hace unas décadas era usualmente por los conflictos políticos y civiles en Centroamérica. Actualmente es más por una cuestión de limitaciones en las oportunidades que tienen los centroamericanos. Eh, de hecho, que si recordamos la pirámide poblacional de El Salvador, hay como un huequito, que está como un poquito más deformada en hombres en edad de trabajar. Y justamente eso es un poco los migrantes que están saliendo del país en busca de mejores oportunidades. Aquí hay una pregunta que es un poco repetida, o por lo menos la he visto en dos ocasiones, y es, digamos, si podrías comentar cuál ha sido el proceso de países más avanzados para que podamos ver hasta cierto punto la forma o el camino por recorrer, tanto en el punto de vista poblacional per se, digamos, las dinámicas de crecimiento y envejecimiento, pero también con el tema de inversión social, educación, salud, como has estado comentando. Claro, tal vez voy a parar un poco ese contexto internacional. La transición demográfica empezó, digamos, con esta reducción en las tasas de mortalidad y fecundidad, eh, inicialmente en algunos países en Europa. Tenemos el caso de Francia, por ejemplo, de Inglaterra, de Suiza, que iniciaron hace más de 100 años su proceso de transición demográfica y que ya están en un proceso muy avanzado de envejecimiento poblacional. ¿Qué es lo que pasó? Que estos países tuvieron muchas décadas de este proceso de transición demográfica. O sea, la reducción de la mortalidad y la reducción de la fecundidad fue bastante lenta. ¿Por qué? Porque hace 100 años no se conocían cuáles eran las mejores políticas en salud o de saneamiento, de provisión de servicios básicos, sino que conforme las sociedades se iban modernizando con las nuevas invenciones en materia tecnológica y mayores investigación en este tema, entonces estos países comienzan a reducir su fecundidad, su mortalidad, incluso con la creación de los anticonceptivos. Pero ¿qué le pasó a América Latina en general?
y a Centroamérica es un excelente caso. Todo este conocimiento de cómo reducir las muertes, o sea, de que la gente se tiene que lavar las manos, de que una persona no puede morir por diarrea, porque lo que yo puedo evitar esta muerte con un proceso de hidratación, todo este conocimiento fue transferido muy rápido a América Latina. Entonces esto significa que la mortalidad comienza a reducir muy rápidamente y la fecundidad también. Esto significa que el tiempo, o sea, el margen de acción de este proceso de transición demográfica es muchísimo más corto para Centroamérica. Entonces significa que el bono demográfico, esta oportunidad potencial de que yo tenga un crecimiento de mi población más rápido, de población a trabajar, es muchísimo más corto. O sea, la ventana de oportunidad es más corta. Porque aquí no tuvimos que inventar los anticonceptivos, sino que nos llegaron. Vinieron los organismos internacionales a enseñarnos cómo hacer un montón de políticas de salud. Entonces todo el conocimiento nos llegó muy rápido y al mismo tiempo las sociedades se modernizaron, las mujeres rápidamente vieron el costo de oportunidad de tener hijos, se incorporan al sistema educativo, se incorporan al mercado laboral, todo fue muy rápido. Esto significa que en muy pocas décadas estamos tratando de lograr un mayor crecimiento, lograr una mayor productividad, y que esto le tomó a otros países como Francia, le tomó 100 años o más. En cambio nosotros apenas nos están dando un par de décadas. Entonces el reto para Centroamérica en general, en la mayor parte de América Latina, es de lograr hacer mejor las cosas en un plazo más corto. Claro. Tenemos un par de preguntas aquí, quizá un poco puntuales. En primer lugar, bueno, Wilfred Arce nos señala, dice, siendo esta una exposición, bueno, hagamos dos cosas en realidad. El Salvador, a Liliana Ayala pregunta si incluye ya, por ejemplo, cuestiones como la situación de delincuencia, por el tema de que hay una alta mortalidad entre sectores jóvenes, incluso por estos elementos. Solo si lo puedes comentar muy brevemente. Y en el caso de Costa Rica, habla Wilfred Arce sobre el tema de las oportunidades que se están brindando y, por ejemplo, si hay alguna especie de desarrollo tecnológico por el tema del proceso de adhesión a la OCDE. Serían esas dos. Pensé que eran, ok. Respecto al tema de El Salvador, eso creo que sí lo mencioné con el tema de la esperanza de vida. Efectivamente, la mayor parte de las sociedades, cuando están en un proceso de joven, incipiente, de transición demográfica, que está concentrada en las personas más jóvenes, tiende a tener un crecimiento de la mortalidad, muertes violentas, por ejemplo, o por accidentes, justamente porque la población está concentrada en esas edades. Ahora, sí tengo muy claro que El Salvador es un caso específico por sus conflictos que enfrenta actualmente, y eso significa, o sea, estas muertes, esta mayor mortalidad de los hombres jóvenes, significa una reducción en la esperanza de vida y también significa un cambio en su pirámide poblacional, en que la mortalidad sí se refleja como una menor proporción, como un ajuste en la fuerza laboral. En el caso de Costa Rica, ¿qué implicaciones tiene lo de la adhesión a la OSD en cambio demográfico? Creo que tal vez ahí lo que se podría decir es de que parte de la discusión con la adhesión de la OSD es reducir el déficit fiscal, y el tema de pensiones está muy en la discusión nacional de la insostenibilidad de los sistemas de pensiones, y justamente el tema demográfico ahí es clave, lograr incrementar la productividad de la fuerza laboral, y también realizar los ajustes necesarios, porque si no hacemos los ajustes ahorita, en unos 10, 15 años, los ajustes van a ser más fuertes. Claro, aquí hay una pregunta que quizá es bastante amplia para dar pie a
algún comentario final que tú tienes. Wilfred Arce también dice, siendo esto una exposición demográfica, pero también relacionada con el tema económico-fiscal, si pudieras comentar cuáles son, desde tu punto de vista, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tienen los países centroamericanos. Ya aquí menciona también una comparación con los países más avanzados, pero si puedes comentar en líneas generales cómo se ubica la región en este sentido, quizá te da pie para unos comentarios finales. Ok, ahí básicamente es retomar un poco lo que dije al final. Centroamérica no va a volver a tener una población tan joven como la tiene actualmente. Y eso es una oportunidad que hay que aprovechar. ¿Por qué? Y tal vez el enlace no fue tan claro cuando lo presenté. Tener una población joven que esté trabajando, trabajan y pagan impuestos. O sea, la mayor parte de los impuestos, gran parte de los impuestos se recolectan de las personas que trabajan. Son impuestos a las personas que trabajan. Eso significa que si yo tengo una gran parte de mi población concentrada en las edades más jóvenes, yo como fisco, como gobierno, también voy a experimentar un bono. De hecho, el bono demográfico no solo se puede dividir en dos partes. Para los hogares significa menores dependientes, pero para el gobierno significa que sus ingresos fiscales van a incrementar más rápido que sus compromisos en las demandas en salud y educación para los niños y en las demandas en pensiones. Entonces, para el gobierno es una oportunidad bien articulada que puede ser muy, muy útil. Lo que pasa es que vemos Costa Rica y Panamá ya están, se está invirtiendo la situación, pero tenemos otros países en una situación de población más joven que todavía tienen esa oportunidad de aprovechar esa bonanza fiscal que plantea el plan demográfico. Ok, quizás es un punto de partida para dejar esta discusión. Digamos, pretende ser una sesión introductoria y la verdad es que motivamos mucho a los oyentes que participaron hoy a investigar, a incluso darle una lectura rápida a las distintas secciones que hay en el informe y en el tema de demografía, pues entrar un poquito más en detalle en las bases de datos. Ahí pueden ver las fuentes, incluso si quisieran contrastarlo con las fuentes originales. Básicamente, para terminar, te agradezco mucho, Pamela, por tu participación. Ha sido una presentación muy valiosa, creemos, y sobre todo en un tema muy valioso que a veces pasa desapercibido en la discusión pública y en los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a compartirles la presentación, vamos a compartirles también esta grabación y si tienen alguna duda adicional, por favor no duden en contactarnos para atenderla. De nuevo, muchas gracias, Pamela, y a todos también por habernos escuchado. Muchas gracias.